Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un tema del que ustedes no son ajenos, los que ya son creyentes. Sin embargo, aunque ya son creyentes, quizás tengan algunas áreas incomprendidas. Y de eso el Señor me ministraba y me impulsa a compartir con ustedes, que de muchos conocidos, pero sin embargo hay áreas que son incomprendidas. Por ejemplo, Juan 1:4 nos dice que en Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba ¿en quién dice? En Cristo. En Jesús está la vida. Es más, Jesucristo dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Amén. Para llegar al Padre, Jesucristo es la puerta. Para llegar al Padre, Jesucristo es el camino. Y el tema: sin Jesucristo no hay salvación. Es un tema un poco polémico, pero comencemos nosotros por darnos cuenta que nosotros somos seres que no fuimos creados para morir, no fuimos creados para desaparecer. Dios nos creó para que viviéramos eternamente, pero debido al pecado de nuestro primer padre, de Adán y de Eva, el pecado entró y la muerte nos alcanzó a todos. Y desde Adán, desde entonces, todos morimos. Es más, la muerte es parte de la naturaleza humana. Pero también dice la Biblia que así como el pecado entró por un hombre, en este caso Adán, también por un hombre vino la vida. Pero un caso curioso que quiero que usted piense en este momento es que a pesar de los años que usted tenga, ya sea que usted tenga sus 15 años, o sea que usted tenga 70 años, hay un sentir que es el mismo dentro de nosotros. Nos vemos en el espejo, vemos que nuestro rostro y nuestro cuerpo se va desgastando, los cabellos se están tornando blancos, a los que le queda cabello y a los que no, pues se nos ven las lonas. Pero sin embargo, sentimos dentro de nosotros que los años no pasan. Yo no sé usted, a mí me sucede. Yo me veo en el espejo y trato de no verme porque me da tristeza de ver cómo se me está destiñendo la pintura. Muchas gracias, hermano. Gracias. Cómo se me está destiñendo la pintura. Me estoy haciendo blanco. Ya quisiera, ¿verdad? Pero adentro de uno no siente que los años pasan. No, yo me siento nuevecito por dentro. Es que lo que pasa que solamente es nuestro ser exterior, solamente es nuestro vehículo. Es el vehículo en el que transitamos por la vida. Pero el que va dentro de él está nuevecito, está en los mejores años, es sus 14, sus 15, 16, vigoroso. Es más, así a veces hasta el cuerpo se engaña, porque el que está dentro quiere quemar llantas como lo hacía antes, quiere correr a altas velocidades como lo hacía antes, pero ya el carrito en el que transportamos ya no responde. Los juanetes, ¿verdad? Ya le duelen las articulaciones, ya las bisagras chillan cuando uno se va agachando. Sin embargo, uno por dentro se siente nuevo. ¿Y sabe por qué es eso? Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice la Biblia que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, dice, eternidad en el corazón nuestro. Dios ha puesto eternidad. Dile que está a su lado: eres eterno. Se te acaba el cuerpo, pero eres eterno. Es por eso que nosotros
Como que cuando nos hablan de la muerte y que el cuerpo se nos va a morir, nos da hasta miedo. Uno de mis abuelos, me acuerdo que decía que de la muerte segura y que no hay que hablar de ella. Yo no comparto ese pensamiento. Yo digo que si la muerte es tan segura, es algo de lo que nosotros tenemos que estar pendientes todos los días, porque eso nos ayuda a caminar con la mira puesta en el blanco perfecto que es Cristo, no torcer nuestro andar ni a derecha ni a izquierda, darnos cuenta que ahora nos morimos y que es algo que es un evento que nos llega a todos, pero que es seguro, que por eso tengo que tomarlo en cuenta. Y eso me ayuda también a vivir mi vida en plenitud, porque si sé que mi tiempo tiene término, voy a hacer lo que hizo el salmista y voy a decir: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Porque este día que usted está viviendo no se va a volver a repetir, es único. Si usted lo entiende, usted lo va a disfrutar. No va a permitir que la depresión se apodere de usted, no va a permitir que la tristeza se apodere de usted, sin importar las situaciones en que su vida esté atravesando, por escasez, por enfermedad. Hermano, tienes vida, alégrate. Tú eliges el alegrarte o vivir en tristeza. Te digo algo, la tristeza no arregla ningún problema. El preocuparse no arregla nada. El orar lo cambia todo. La confianza en Dios lo transforma todo. Porque el mundo puede presentarme el día más negro de mi existencia, pero si Dios me ha dado vida, yo tengo la elección para que pueda ser el día más brillante de mi vida, si es que así lo decido. Por otro lado, amamos la vida, y eso es de parte de Dios también. El no querer morirse es parte de Dios. Dios lo ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha creado para que vivamos una eternidad. La eternidad está delante de nosotros, sea que lo creamos o no. La eternidad es una realidad. Es algo, hermanos, tan real que nuestro propio espíritu nos confirma esa verdad. Dios nos creó así. Pero hay una eternidad en gloria, en la presencia de Dios, y hay una eternidad de tormento, donde Jesús dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el fin de la humanidad por causa del pecado. Pero Dios nos ha dado una dádiva maravillosa, que nos envió a su Hijo, que entregó su vida por nosotros, pagó el precio que merecían tus pecados y los míos. Y por creer en eso, al creer que Él pagó el precio, eso también me libera de todas mis culpas y me libera de todos mis temores para presentarme delante de Dios limpio, sin ningún pecado. Eso lo hace la fe en Jesucristo. Algunos tienen sus versiones, dicen: yo no creo que Dios sea tan malo. ¿Ya ha escuchado usted eso? Para mandar a alguien, para crear a alguien y mandarlo al infierno. Esa es una media verdad. ¿Por qué? Porque Dios sí nos ama a todos por igual. Dios amó tanto al mundo, dice la Biblia, pero nos ha dado la oportunidad a todos. Y la elección para que nosotros elijamos la vida, como le dijo Moisés al pueblo de Israel, para que nosotros nos apartemos de la condenación y de la muerte eterna y elijamos para nosotros la vida. Dios no quiere que muramos. Dios no quiere que perezcamos. ¿Cómo puede ser? A mí me lo han dicho ya. Y hay religiones que profesan esa fe, o sectas que profesan esa fe y dicen: Dios no es tan malo, sencillamente te morís y te morís. Bueno, si ese fuera el asunto, como dice la Biblia, comamos y bebamos y mañana nos templamos y ahí se acabó todo, se fue la luz. Pero el caso es que no es así. Jesús lo ilustró con una parábola, más bien yo no creo que era una parábola, quizás era un hecho real, pero dice que habían dos hombres. Jesús dijo: habían dos hombres, un hombre rico que hacía banquete con esplendidez día con día, y había un pobre lleno de sarna y que se rascaba con tiestos y estaba a la puerta de rico y esperaba que algo se le cayera a rico para sustentar su hambre. Un día murieron ambos. Uno se fue
al seno de Abraham y otro se fue a otro lugar. Ese rico se fue a otro lugar y es un lugar, dijo Jesús, un lugar de tormento, que alzó la vista un día y iba pasando aquel Lázaro, el podrido. Ya no estaba podrido, ya no estaba tan mal como se miraba aquí abajo, estaba en la plenitud de sus días y caminaba al lado de Abraham. Cuando aquel rico que estaba en ese lugar de tormento alzó los ojos y le dice: Padre Abraham, le gritó, alzó la voz: Padre Abraham, le dice, permite que yo vaya allá porque aquí está un poco mal la cosa. No. Entonces permite que venga Lázaro, moje su dedo en agua, lo ponga en mi lengua porque me estoy quemando en esta llama. No es un lugar muy tranquilo. Y le dijo: hijo, tampoco se puede. Entonces permite que yo vaya donde usted está. Tampoco, le dijo, porque hay una gran cima. Los que estamos aquí no podemos ir allá y los que están allá no pueden venir aquí. Entonces le dijo: envía a Lázaro porque ya tengo 5 hermanos para que no vengan a parar a este lugar de tormento. A los profetas tienen, le dijo, a ellos óiganlo. Y aquí estamos profetizando ahora en el nombre de Jesucristo hasta el día de hoy, que no se vaya a ese lugar. Usted puede elegir la gloria en la presencia del Señor si usted recibe a Cristo como su Salvador ahora, hoy, este día. Nos dicen: Dios no es tan malo. Eso contradice, fíjese que eso que predica esa gente que dice: no, el que no califica sencillamente no resucita. No, Jesucristo dijo que iban a haber 2 resurrecciones. Los de la primera resurrección se van para el cielo, los de la segunda resurrección se van al infierno eterno. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De la primera o de la segunda? La elección es suya, el chance usted lo tiene. Dios nos ha mandado a que prediquemos el evangelio para que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, mas sin embargo, el que no quiera la vida eterna es porque está eligiendo por otra cosa. Como decimos por aquí, ¿verdad? Aquí en el pueblo, el que calla otorga. Si usted no recibe a Cristo, hay que decirlo con franqueza. Si usted no reconoce, si usted no recibe a Jesús y lo reconoce como único Señor y Salvador de su vida, usted se va al infierno. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Porque cuando usted recibe a Cristo, también su nombre se escribe en el libro de la vida. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Quiere usted que su nombre esté escrito ahí? Usted debe de venir a Cristo. ¿Cómo se adquiere la vida en gloria? Se ha dicho mucho de esto al respecto. Y hay mucha confusión, debido a que nos hemos alejado tanto de Dios que no hemos tomado en cuenta su palabra y hemos establecido nuestros propios parámetros. Algunos creen que Dios, como lo dije antes, es tan bueno que no va a permitir que nadie se vaya al infierno, que el que no se califique para el cielo sencillamente se muere y no vuelve a resucitar. Que Dios no es tan malo. Jesucristo no dijo eso. Lo que Dios dice en su palabra es que de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:28. La palabra de Dios dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y cuando dice todos, es todos. Y los que hicieron lo bueno. Ahí nos vamos a detener un poquito. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, ahí da lugar a pensar, quiere decir que todos los que no pecan, los que hacen solo cosas buenas, los que nunca se equivocan, los que siempre dan en el blanco. No, los que hicieron lo bueno. ¿Qué es lo bueno delante de Dios? Lo bueno es que usted llame las cosas, como le dije uno de estos días atrás, que llame las cosas como Dios las llama.
No le venga al Señor, el Señor fue un pequeño desliz. Padre, yo lo hice sin querer. Señor, no es mi culpa. Yo pasando iba. Dios lo llama pecado. Si es adúltero, no es un pequeño desliz, es pecado. Si le gusta echar mano a lo ajeno, eso no es que se me pegó en la camisa cuando iba pasando, como que es mozote. No, se llama pecado. El Señor dice: no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás. Todas esas cosas son pecados. Y cuando usted lo reconoce en su vida y lo llama como Dios lo llama y lo confiesa delante del Señor y se arrepiente, Dios lo perdona. No importa qué tan grande sea, no importa qué tan rojo sea, no importa qué tan negro sea ese pecado, Dios lo perdona si el hombre lo reconoce, se arrepiente y pide perdón a Dios. Aleluya. Los que hacen eso van a resucitar para vida eterna. Los que no hacen eso irán a resurrección de condenación, porque todos los muertos en aquel día van a resucitar. Unos en la primera resurrección, que son los que se van con Cristo, y otros en la segunda resurrección, para quienes ya no hay esperanza. Y eso no es nuevo en el Antiguo Testamento. Allá en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión por un rato, dice. Esa es otra equivocación, que la gente dice tiene que pagar sus culpas allá en el purgatorio. Ya se purgan todas las culpas para que después pase al otro nivel. No, señor, aquí no hay nivel. Aquí o está abajo o está arriba. Usted está con Cristo en gloria o está con Satanás en el infierno. Aquí no hay un lugar donde usted va a hacer escala. No, señor. Mucho se ha hablado de esto. Hay quienes dicen que la salvación puede obtenerse poniendo su confianza en la religión correcta. Es que yo quiero estar en la religión verdadera. Ahí en el Facebook publicaron algo que lo compartí con el equipo de trabajo de la iglesia, que se paseó todita las iglesias ese hermano, porque la iglesia donde estaba no era una iglesia perfecta, había imperfección. Así que se fue a la de Corinto, se fue a las de Gálatas, se fue a los Efesios, se fue a todas las anduvo, no halló una buena. En todas hay mal, porque en la iglesia, mientras unos están en un nivel de madurez, hay otros que apenas van naciendo, y hay otros que están engendrados, todavía no han nacido. Hay de todo. Las iglesias no son perfectas. Buscamos a un Dios que es perfecto, que en su misericordia nos perfeccionará para el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No, hay otros que dicen, miren, uno se va porque merece la gloria, como que Dios le debiera algo. Yo soy bueno. Hay quienes dicen, yo he escuchado personas que dicen, yo soy mejor que los creyentes. Yo voy y le hago bien a la gente. De mí nadie habla, moralmente bien. Y no tengo duda, quizás haya gente así. Pero la Biblia me dice otra cosa. Eclesiastés 7:20 me dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por obras nadie se puede salvar. Nuestras mejores obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo la ve usted? Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios lo encerró todo bajo pecado. La única puerta de escape para eso se llama Jesucristo. Y solo ese es el único chance que el mundo tiene. ¿Es Jesucristo o no es nadie más? Algo otro dicen, hay que estar en la religión correcta. Yo quiero saber cuál es la correcta. Eso es falso, porque las religiones no salvan. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. El único nombre bajo el cielo que te puede salvar se llama Jesucristo. No es Mahoma, no es Buda, no es María, no es Pedro, no es Juan. Solamente
Jesucristo. El que cree en Él es salvo. Dios lo perdona, Dios lo libra, Dios lo lleva a su eterna gloria. Solo Jesucristo tiene el poder para salvar. Léalo, Hechos 4:12. ¿Qué le dice Hechos 4:12? La Biblia es enfática, dice, y en ningún otro hay salvación. Escúchelo bien, léalo bien. Acuérdese de ese pasaje, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Al otro día escuché al líder de los musulmanes aquí en el país leyendo un pasaje con referencia al Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, déjeme el pasaje ahí, no me lo vaya a quitar. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré el Consolador. Eso estaba hablando, dice, de Mohamed. Pamplinas. No es eso. Esa es una blasfemia y cae dentro de la condenación divina, porque el Señor dijo que cualquiera que blasfemare contra el Padre o contra el Hijo, ese pecado, si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. El Señor estaba hablando del Espíritu Santo, no estaba hablando de otro individuo que vendría después de él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él hay perdón de pecados y hay vida eterna. No se engañe. Pero lo que a mí me llevó y me hizo una cosita en el corazón es que me encontré leyendo las Escrituras y leí algo que me puso a pensar, y es lo que quiero compartirle a ustedes. Que es que usted puede creer en Dios. ¿Cuántos hay que aquí creen en Dios? Que creen en Dios. Los demás no creen en Dios. Usted puede creer en Dios y aún así no ser salvo. Así le hice yo cuando me di cuenta de eso. Dios nos ha dado un plan, ha ejecutado un plan para salvarnos. Y fue llevado a cabo por estos tres tremendos pasos. Uno, el Verbo se hizo carne, se encarnó, se hizo hombre. Dos, la crucifixión. Y tres, la resurrección. Dios en Cristo efectuó la redención por nosotros para perdonar nuestros pecados y traernos de nuevo a sí mismo. Dios es perfecto y Dios es bueno. Lucas 10:22. Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre o quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, nadie lo sabe, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vos no podés venir a Cristo si el Espíritu de Dios no te lo revela. Ni nadie puede conocer a Dios. Aquí está otra cosa, porque ahí andan por ahí muchos testigos de Dios. Nadie conoce al Padre, solo lo conoce el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que sin Cristo no te podés acercar a Dios, ni podés pretender conocer a Dios si todavía no conoces al Hijo. Usted dirá, ¿cómo se atreve a decir eso, pastor? Yo lo pensaba usted un poco más inteligente. Yo también así me creía.
Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Vamos a leer esto. Había un hombre de los fariseos. Los fariseos era una de las corrientes religiosas predominantes en los tiempos de Jesús, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que te dirige a Jesús. El Espíritu Santo es el que produce en ti la convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que te dirige al arrepentimiento, no para que abraces una religión, el arrepentimiento y reconocimiento y arrepentimiento de tus pecados. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Por eso es que cuando el llamado se hace a recibir a Cristo, y si usted siente el impulso de hacerlo y usted se queda quieto, usted está menospreciando no el llamado del hombre, usted está menospreciando el llamado que el Espíritu de Dios, que le quiere revelar a Cristo a su vida, y usted se está resistiendo. Nicodemo, hemos leído que dice la Biblia que era un hombre principal entre los judíos. Era un hombre reconocido. Era un hombre de importancia. Era un fariseo. Practicaba la religión. Tenía fe en Dios. Pregunto: ¿conocía de Dios? ¿Enseñaba de Dios? Era maestro de Israel. Era un hombre que creía en Dios. Reconocía a Jesús como maestro, porque Jesús hacía cosas que el mismo Nicodemo dijo que nadie haría si Dios no estaba con él, porque supo de la multiplicación de los panes y de los peces. Sabía que Jesús limpiaba leprosos, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, que alimentaba multitudes con pocos recursos, etcétera, etcétera. Cuando Nicodemo llega y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Él no le dijo: Nicodemo, te agradezco el reconocimiento, tiene razón. No. Jesús vino con un propósito. Y lo que Jesús le respondió, no le respondió conforme a la temática que Nicodemo tenía, sino que le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Eso indica la urgencia. No es algo que debe dejar a usted para pensar a ver qué decide mañana o la próxima semana. Es algo que debe tomar acción inmediata. Amén. Tienes que escuchar el Evangelio y reaccionar a ello, negativamente o positivamente, pero una reacción tiene que haber. Jesús le dice: hay la necesidad imperante de que seas salvo, tienes que nacer de nuevo para entrar en la vida eterna. Muy a pesar de no solo creer en Dios y ser maestro de Israel, Jesús le dice: de cierto te digo, versículo 3, que el que no naciere de nuevo ni siquiera va a poder ver el reino. Eso lo puede subrayar usted en su Biblia. El capítulo 3, el versículo 3. De cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin importar cuánto creas en Dios, si no reconoces a Jesús como Señor y Salvador de tu alma, no puedes ver el reino de Dios. Esto es serio. Yo conozco personas que tienen menos temor de hablar de Dios que un cristiano. Si Dios me lo permite. Gracias a mi Padre. Gracias al Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor, que ya llegué. Y está bien, no está malo, perfecto. Pero salvado no está. Ahí está Nicodemo, un maestro de la ley. No era un miembro de la sinagoga, era principal. Ahora, si a usted le queda duda al respecto, vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 1, y lee todo el resto del capítulo en su casa. Pero vamos a leer estos versículos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, con nombre, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y escuche esto: y oraba a Dios siempre. Si con todo eso fuera suficiente para que Cornelio pudiera irse al cielo hasta con todo y calcetines. Sin embargo, dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba de donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, hasta le dio la dirección, código postal y todo. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, vive allá en Jope. Ahí estuve yo, donde dicen que vivió ese hombre. Todavía tiene una puerta vieja ahí que tiene muchas centurias allá, y dice que ahí estaba el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Justo ahí está. Él te dirá lo que es necesario que haga. Escuche esa expresión, no es opcional. ¿Está aquí conmigo todavía? Lo que es necesario que haga. Nos dice que este era un hombre importante en aquella época. Tan importante que el relato bíblico nos dice hasta su nombre. Se llamaba Cornelio. La Biblia registró su nombre porque ese nombre es importante. Dios quería que todos conociéramos de Cornelio. Era un militar romano, no era judío, era un gentil. Era jefe de una compañía que adquirió fama hasta hoy porque Cornelio era su jefe. ¿Cuántas compañías hubieron en el ejército romano? Pero ninguna se menciona como se hace referencia a la compañía La Italiana por su jefe, Cornelio. Este era un hombre con características personales impresionantes. Era piadoso, temeroso de Dios, era creyente en Dios, pues. No solo él, sino que se había encargado que toda su casa fuera temerosa de Dios. Aquí nosotros tenemos en esa parte un gran desafío, porque nosotros a veces tiene temor de Dios el papá, o tiene temor de Dios la mamá, pero los hijos no les importa nada.
A otros dicen, lo importante es que yo me salve, la salvación es personal. Mire, hermano, si a usted le importa su propio pellejo, si usted se ama tanto así, usted debe de amar también a los demás, a su prójimo, comenzando con los que viven en su casa. Gánelos para Cristo, predíqueles el evangelio. Y por último recurso, si vive bajo su techo, si come de su trabajo, si se viste con lo que usted le provee, ese hace lo que usted mande. Usted no se queda en su casa, usted se viene, es que no quiero, a mí no me importa, no va porque quiere, sino porque aquí no lo voy a dejar solo, porque ahora puede ser un niño, el día de mañana va a ser un adolescente y va a programar todas sus fechorías para el momento en que usted esté metido en la iglesia, porque usted es creyente verdadero. Eso no es algo de lo que debería sentirse usted orgulloso, porque sus hipotes se quedan en la casa y usted se viene para la iglesia. Al fin y al cabo, hay quien se quiere perder, que se pierda. No, Cornelio era temeroso de Dios, él, y se había encargado de instruir y enseñar a toda su casa. Se había encargado de instruir a su familia, que tuvieran temor de Dios. ¿Qué otras cosas hacía Cornelio? Daba limosna al pueblo, lo que nos hace pensar que también Cornelio era un hombre muy misericordioso con los que padecían necesidad, y termina diciendo el relato que era un hombre de oración. Pero pregunta, ¿era Cornelio salvo? Estaba ahí sentado y me estaba acordando de una hermana que ya partió con el Señor. Una hermana que no estuvo mucho tiempo con nosotros porque su tiempo de vida fue corto. La hermana Rosa Cabrera, algunos se acordarán de ella. Esa hermana desde Jocoro pagaba hasta motorista para que la trajera a la iglesia. Y usted vive al ladito y ahí se queda viéndolo por la internet. ¡Qué vergüenza! Es que la pandemia, es que el COVID, si usted de COVID o del susto se va a morir, no tenga duda. Es que estoy cuidando. ¿Quién te dijo que en tu casa no entra? Nosotros salimos de COVID y pasamos a tifoidea. Aquí estamos. No nos hemos dejado venir. Ayer hasta con algo de calenturita venía, me dolían hasta los coyoles de los ojos. Teníamos una boda acá y me vine. Si eso no quita, entre tanto haya vida, entre tanto haya fuerza, muévase, hermano, para la gloria del Señor. Dios le da la vida, Dios lo tiene paradito hasta hoy. Sirva al Señor, esfuércese. Pero Dios se acordó de todas esas características de Cornelio y dice que se desprendió un ángel del cielo. ¡Puf! Le dijo: tus limosnas, tus oraciones han subido para memoria delante de Dios y me ha enviado. Y te dice el Señor que envíes hombres allá a Jope. Allá en la casa de un cierto Simón Curtidor, ahí está, hay un Simón también que le tiene por sobrenombre Pedro. Decirle que venga, él te va a decir lo que es necesario hacer. Y me llama mucho la atención de que Cornelio, es evidente que era un hombre que creía en Dios, pero el ángel le da esas instrucciones y Cornelio inmediatamente lo hizo, como se le había indicado, envió por Pedro. Y cuando Pedro llegó a Cesarea, a pesar de que no era común para un judío juntarse con gentiles, era algo abominable. Para un judío juntarse con un gentil, eso era algo abominable. Pero ya Dios le había hablado, entre tanto iban los enviados por Cornelio. Dios le había hablado a Pedro, que estaba orando y tuvo un éxtasis. Y dice que vio como un lienzo se desprendía del cielo, atado por sus cuatro puntas, y se extendió de repente y vio todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles ahí en aquella cosa, y oyó la voz del Señor que le dijo: levántate, Pedro, caza y come. Y le dijo: no, porque cosa común inmunda nunca yo he comido. Y el Señor le dijo: no llames tú común inmundo lo que yo he santificado. Eso no habla de animales,
Eso habla de otro tipo de animales, muy diferentes que somos nosotros. Pero a mí me ha mostrado, le dijo cuando llegó donde Cornelio, a mí me ha mostrado Dios que no llame como un inmundo lo que Él ha santificado. Lo entendió perfectamente. Y le dijo, ahí están unos hombres que vienen ahí a buscarte. No temas, vete con ellos. Llega a la casa de Cornelio y ahí encuentra a Cornelio, que estaba como león enjaulado, desesperado, esperando el momento que iba a llegar Pedro. Ya tienen que estar cerca. Y cuando él creía que ya estaban un poco cerca y que se estaba llegando el día que Pedro iba a estar allí con los que él había enviado, se fue a la familia, se fue a los vecinos, se fue a los compañeros de milicia y le dijo, miren, a mí ese era un hermano, así son los creyentes. Esos comparten lo que Dios les da, no se lo guardan para sí. Los grandes misterios escondidos que Dios me ha revelado, para que yo los guarde, yo los sepa y esté por encima. Semejante ridiculez. Lo que de Dios se sabe y lo que Dios le ha revelado a su vida es para que lo comparta, es para que le diga a la gente qué bueno es el Señor, que habiendo sido yo perdido, habiendo sido yo una persona que nadie daba nada por mí, Dios tuvo de mí misericordia. Ahí estaba Cornelio y le dice, miren amigo, yo tuve una visión, les contaba la historia una y otra vez. Llenó la casa de gente. Ahí está el principio de lo que son las células. Ahora tenemos gente liderando una célula que no tiene la capacidad de invitar al vecino. ¿Por qué? Porque anda con la cola machucada. Es un cristiano salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero que le gusta andarse revolcando, ¿verdad?, en el cieno, como el chanchito, como lo dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito. Ahí anda, no puede invitar a nadie, anda bozal en la boca. Perdone la expresión, pero es así. No tiene valor de decirle a nadie que Jesucristo es el Señor. Es que no se le ve en la vida. Malcriado, pendenciero, mal vecino. No puede confiar en él en nada. Si tiende el trapo ahí encima del alambrado, el que lo divide ahí, tiene que ponerle el ojo porque de repente desaparece el trapo. Pero este Cornelio no era así. Y cuando llegó, dice que el apóstol Pedro, cuando vio aquello, les pregunta por qué me han hecho venir, y le tira Cornelio el mismo cuento. Dijo Pedro, cuando entró, le dijo, miren, ¿por qué me han hecho venir? Ustedes saben que es abominable para un judío juntarse con gentiles, pero Dios me ha mostrado que no llame como un inmundo lo que Él ha santificado. Así que ¿por qué me han hecho venir? Y Cornelio le dice la historia. Y tenía esa gente reunida en su casa, y comienza Pedro y le dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. El evangelio de la paz, las buenas nuevas de la paz, porque somos enemigos de Dios hasta que aceptamos la paz que Él nos ofrece por medio de Jesucristo. Entre tanto somos enemigos. Y dice, ¿cómo se extendió la fama de Jesús por toda Judea y Galilea después del bautismo de Juan? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, les dice Pedro. Y de cómo lo mataron colgándolo en un madero, y que Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todos sino a nosotros, los testigos que Dios había ordenado de antemano, que comimos y vivimos y comimos y bebimos con él, le dice Pedro, después que resucitó de los muertos. Y de este dan testimonio las Escrituras, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Mire, hermano, predicando estaba Pedro cuando ¡pum!, el Espíritu Santo desciende, y todos allí en esa casa, todos, grandes, pequeños, porque donde hay viejos también hay jóvenes, y donde hay jóvenes casi siempre hay niños también. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas las maravillas del Señor. Aleluya. Que así sea también en esta iglesia, que cuando se predique el Espíritu Santo caiga sobre los que escuchan el mensaje. Y los que habían venido con Pedro, que también eran judíos, los fieles de la circuncisión, que andaban con Pedro, dice que se quedaron maravillados. Y Pedro toma la iniciativa y le dice, ¿qué impide que estos sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y se quedaron viendo los celosos religiosos, porque siempre hay, en cada iglesia hay un loco de esos. Ni esperó Pedro que diera respuesta, inmediatamente dice que los dirigió al bautismo y se bautizaron en el nombre de Jesucristo y fueron salvos desde aquel mismo día, porque no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual puede el hombre ser salvo, solamente Jesucristo. Es una historia maravillosa y nos hace entender que sin reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no hay perdón de pecados y por ende tampoco hay salvación. Usted cree en Dios, bien hace, dice la Biblia. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero usted no es salvo si no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo afirma en la Escritura. Si todavía no está convencido de esto, ve este otro pasaje, Hechos 16. Una mujer importante, una empresaria. Dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿era creyente? Creía en Dios, ahí lo dice. Adoraba a Dios, estaba oyendo lo que los hermanos se habían salido de la ciudad y se habían ido a la orilla de un río a orar, y estaba oyendo lo que oraban y lo que los hermanos compartían, y ella estaba oyendo, estaba alabando ahí, haciendo sus quehaceres y parando la oreja. Era familia de mi abuela Nieves, y el Señor dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y como estuvo atenta les interrumpió y le dice: miren, yo he escuchado lo que ustedes estaban hablando y yo lo siento aquí adentro de mi corazón y creo que Jesucristo es el Señor, que es el mediador entre Dios y los hombres, que Él es el Salvador. Y dice que fue bautizada ella y su familia. Hay creyentes, eso porque los vemos nosotros acá cada rato, que creen en Jesucristo, reciben el favor de Dios, reciben el perdón de pecados, pero no se quieren bautizar. No, porque yo apenas tengo 5 años de ser creyente, estoy esperando madurar, no vaya a ser que me deslice y me caiga de la obra. ¿Ya ha oído usted eso? Hermano, en el inicio de la iglesia, los creyentes creyendo y bautizándose. Alguno dirá: hermano, mire, a mí me bautizaron cuando yo era pequeño. Y yo le digo a usted: está bien, pero eso habla de la fe de sus padres, porque usted ni se acuerda de eso, ¿verdad? A Jesús también lo presentaron al 8º día en el templo, pero es la fe de sus padres. Jesucristo, que no tenía pecado, cuando llegó a sus 30 años y el ministerio de Juan el Bautista comenzó a tomar auge, Él descendió al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan le dice: ¿por qué vienes a mí cuando yo debería de venir a ti y ser bautizado por ti? No, le dijo: deja que sea así para que se cumpla toda justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Él nos dio ejemplo en todo. No puede decir que usted cree en Jesucristo y no se ha bautizado. La promesa es esta para usted: el que creyere, ya creyó, amén. Ahora, y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo es el testimonio público de que usted cree en Jesucristo. Si no se ha bautizado, de ese paso, es un paso de fe y es un acto de obediencia. Esa mujer, le dice el verso 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer Lidia era una mujer que adoraba a Dios, oía lo que los hermanos compartían ahí junto al río, y dice que Dios abrió su corazón y que estuvo atenta a escuchar lo que Pablo decía, y se bautizó ella y su familia. Lidia creía en Dios, pero cuando escuchó que Jesús es el camino, que nadie viene al Padre si no es por Él, creyó. Y el bautismo es parte de la evidencia de los que han creído en Jesucristo. Ella se bautizó y toda su familia con ella.
Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Tú puedes ser salvo hoy. Lo que seguimos predicando hasta el día de hoy es lo mismo, el mismo evangelio, no le quitamos, no le ponemos, sigue siendo el mismo evangelio. Predicamos que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús resucitó de los muertos al tercer día y que tiene poder para limpiarte de toda mancha de pecado y presentarte limpio y sin culpa delante de Dios por la fe en su nombre. Ese es el evangelio y esa es la palabra que hoy te presentamos, para que escuchando también el Espíritu Santo abra tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y nada más para que vea usted, Pablo creía en Dios, ¿sí o no? Mataba a los cristianos porque consideraba eso una herejía. Pero cuando iba camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, usted lee la historia. Dice que una luz resplandeciente lo hizo caer de su cabalgadura y una voz que escuchó, todos lo oyeron, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo respondió y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo. Cuando usted viene a los pies de Jesús y le reconoce como lo que Él es, el Señor, como lo hizo el mismo Pablo, lo siguiente que pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Quedó ciego por 3 días. Cuando entró a Damasco, y a Dios le estaba hablando a un hombre de nombre Ananías y le dijo: mira, andate allá a la calle tal, número tal. Ahí está un hombre, Saulo de Tarso. Ananías tembló: Señor, le dijo, pero ¿sabes qué? Ese hombre es lo grosero que es. Allá anda arrastrando los de la fe en tu nombre. A uno lo lleva preso y a otro lo mata. Te digo que vayas porque Él ha visto en visión que tú llegas. Imagínense que recién había creído en Cristo, queda ciego y que no miraba con los ojos naturales, pero los ojos del Espíritu se le abrieron. Miraba que Ananías llegaba, que le ponía las manos y recobraba la vista. Y el Señor le dijo: anda, porque le he mostrado en una visión y Él lo vio, le dijo, que tú llegabas, le ponías la mano y que recobrabas la vista. Así es que ahorita va y me va a hacer ese trabajo. Aleluya. Y llega donde está Pablo y le dice: hermano Pablo. Ya me imagino, ¿eh? Como el gato hablándole, como el ratón hablándole al gato. Hermano Pablo, el Señor me ha enviado a orar por ti. Dice que inmediatamente le cayeron como escamas de los ojos y se envalentonó a Ananías. ¿Qué esperás?, le dijo. ¿Para qué?, le dijo. Para ser bautizado y lavar tus pecados. Inmediatamente Pablo se levantó y con toda esa soberbia que ese hombre tenía, con toda esa altivez y con todo ese odio que traía en su corazón, el Espíritu de Dios con la sangre de Cristo lavó todo ese odio, se llevó todo ese rencor, se llevó toda esa amargura y era un nuevo hombre. Por eso es que él escribía: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puedes estar en Cristo sin que tu vida cambie, sin que tu vida se transforme, sin que pases a ser de un hombre que eras antes, una mujer de antes y lo que eres ahora. Hay que ser consecuente. Aleluya. ¿Cómo puede venir un poder tan grande a tu vida y tu vida no cambia? Saulo de Tarso pasó a ser el apóstol Pablo. Pablo se bautizó e inmediatamente predicaba a Jesucristo. Romanos 18. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús
¿Es quién? Que lo diga toda esta congregación, que Jesús. No, dije todos, no 4. Vamos a ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. No tiene que costarte, no te cuesta nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo, sencillamente cree. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿crees en tu corazón que Jesús es el Señor? ¿Crees que Dios le levantó de los muertos, resucitándolo al tercer día? Si lo crees, serás salvo. Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por haber enviado a Jesús a tomar nuestro lugar, a pagar el precio de mis pecados, a pagar el precio del pecado del mundo. Ahora, Señor, como has salvado a millones alrededor del mundo y lo sigues haciendo diariamente, queremos, Señor, que sean salvos, te rogamos, todos aquellos que hoy están aquí en este recinto y aquellos que nos ven también en sus casas y todavía no han confesado, que aunque creen en ti, pero no han confesado a Jesucristo como Señor, como único y suficiente Salvador de sus almas, que hoy lo puedan hacer.